Malvinas. No te olvido. Historia. Naturaleza. Geografía. Geopolítica. Actualidad. Usurpación. Historia viva. Contada por sus héroes. héroes. Testimonio. Familiares. Amigos. Un solo objetivo. Un solo objetivo. Con el fin Educar. Concientizar. Malvinizar. Malvinizar. No se puede. Terminar una historia Cuando hay tantas. para contar. Malvinas. No te olvido. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Malvinas, no te olvido, el programa de la Comisión cuando hay sol, cuando hay mucho sol me pongo a hacer. Bueno, el programa de la Comisión Combatientes de Malvinas de la Asociación del Personal Legislativo. Aquí en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Pero muy buenas tardes a todos, feliz primavera para todos. Hoy sí se puede decir que es día de primavera. ¿Sí? Tenemos en conducción a Mariano Castro, Andrea Díaz, Jorge Toledo Chiqui, columnista Patricia Cardo, producción Ricardo Daer. En nuestras líneas telefónicas y redes sociales, Karina La Castaña Guevara, esta me cambia de color todas las semanas. Y en los controles, nuestra operadora Lara Alonso, quien saluda. La saludamos a Larita. Hola, Larita. Y pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas que son 4378-5545-5546 o vía Facebook, que todos somos Malvinas, no te olvido. O nos podés escuchar en vivo a través de www.bcnradio.com.ar y a través de tu celular, obviamente bajándote la aplicación TuneIn. Ahora, un completísimo reporte del tiempo. ¿Qué temperatura hace, Pato? ¡Feliz primavera para todos! ¿Cómo les va? Bravísimo. Tenemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 17 grados centígrados y en nuestras Islas Malvinas 8 grados. Y voy a aprovechar el espacio de la temperatura para agradecerle a nuestros compañeros de modo legislativo que ayer cumplieron 100 años. Felicitaciones para ellos. 100 programas. 100 programas, 100 años. Sí. No estaríamos acá. Estamos todos medio... Felicidades, amor. Muchas felicidades para ellos y gracias por dejarnos ayer pasar el chivo, así que suponemos que hoy tenemos muchos oyentes. Exactamente. Y Muchos. gracias también por invitarnos a participar del último bloque del programa. Exactamente, de los También, 100 programas. Los 100 programas, exactamente. 100 años. También el homenaje permanente a nuestros héroes caídos en defensa de nuestra patria y a nuestros queridos amigos Héctor Fognaso Pietri y Gustavo Antelo. Hoy nos visita un gran amigo de la casa, compañero legislativo, desde el año 1997, adscripto al Senado de la Nación, licenciado en Ciencia Política UBA, magíster en Ciencia Política IDAES, Universidad de San Martín, presidente de la Asociación Profesionales para la Nueva Argentina. Ojalá yo tuviera este currículum, Y además, no digo carajo. Estoy hablando de... ¿Qué más, Andrea? No, y además se pertenece a profesionales del grupo inicial de profesionales de APL. También. Bueno, nos definieron como históricos ayer. Somos un holograma. Son un holograma histórico, vamos Por a eso decir. me quedaron los 100 años. Claro, eso iba a decir. Nos faltó el nombre, ¿cómo estamos hoy? Estamos con Fernando Bonsangue. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Buenas tardes. Bueno, primero les agradezco la invitación. Chiqui, a Ricardo también, que mantuvo contacto permanente conmigo por un temita que veníamos trabajando nosotros hace algunos años relacionado a autodeterminación. Y bueno, les quería decir que en principio para mí es un gran honor estar compartiendo este espacio con ustedes. Es un espacio de militancia, mantener viva el reclamo y digamos la llama de Malvinas es un imperativo de los tiempos y presentes, pasados y futuros. O sea, esta es una militancia que vale la pena proyectarla hacia el futuro, ¿no? Y ver a Patricia, a Andrea, vos, trabajando con los muchachos de su comisión de veteranos es un orgullo grande como trabajadores legislativos. Así que para mí es una fiesta estar acá con ustedes y ojalá pueda aportar algún elementito más para el debate relacionado con nuestro legítimo reclamo por las islas, ¿no? Creo que vas a aportar más de un elemento para comenzar el programa y para comenzar este diálogo con vos, Fernando. Pato, introducinos. Los introduzco. Vamos a hablar del derecho a la libre determinación de los pueblos o el derecho de autodeterminación, que es el derecho de un pueblo a decidir sus propias formas de gobierno, perseguir el desarrollo económico, social, cultural y estructural libremente, sin injerencias externas y de acuerdo con el principio de igualdad. ¿Sí? Estamos ahí, es así. Mi pregunta, Fernando, es
¿Qué relevancia tiene este derecho? El principio de autodeterminación. Bueno, vamos Sí. a empezar por el principio. Si me permiten, voy a hacer Empecemos. una pequeña descripción de lo que han sido las posiciones políticas y las posturas tanto de la Argentina y la inglesa, ¿no? La Argentina viene sosteniendo históricamente el principio de la integridad territorial. Yo no me voy a explayar demasiado sobre estos conceptos porque supongo que los tratan permanentemente. El principio de la integridad territorial y cultural, inclusive, es un legítimo reclamo que nosotros como Estado-Nación venimos sosteniendo desde 1833, inclusive más allá de que las Islas Malvinas están en nuestra plataforma continental, había un gobierno legítimamente constituido en las Islas Malvinas que respondía al poder central. Recordemos que, como diría Natalio Botana, la reducción a la unidad de la Argentina se estaba dando en esos tiempos, estamos hablando de 1833, o sea, si bien es cierto que no había nativos, había un gobierno legítimamente funcional al gobierno central, un Estado que estaba reduciendo la unidad, estábamos cerrando nuestras fronteras, cuando nuestras islas son ilegítimamente ocupadas. Es decir, había presencia de argentinos en la isla cuando fueron tomadas por Inglaterra. Había presencia de argentinos y había un gobierno que respondía a un poder central que estaba reducido a la unidad. Cuando digo reducción a la unidad, recordemos que estamos hablando en 1833 y ustedes saben que la Argentina se fue constituyendo como Estado-Nación a partir de pactos preexistentes y la última provincia que entra cuando nos reducimos como Estado-Nación fue la provincia de Buenos Aires. Cuando el Estado Nacional se constituye como tal, en ese momento las Islas Malvinas tenían un gobierno que respondía al poder central. No es que las islas estaban vacantes, ¿no? Y que se podían ocupar sin ningún tipo de litigio por una zona, digamos, desocupada, inhóspita. No era un lugar que uno venía, ponía bandera y Correcto. era de ellos. Me parece una ingenuidad pensar que iban a encontrar nativos en las Islas Malvinas o en las Islas Georgia del Sur y San Juan del Sur. No había nada parecido a los nativos, sí había ocupación territorial. Esto es importante que lo tengamos presente porque y nos va a pasar algo similar con el tema de la Antártida en el futuro, cuando nosotros vayamos a reclamar en el marco del Tratado Antártico nuestros legítimos derechos soberanos sobre la Antártida. Recordemos que tenemos compatriotas que están haciendo patria todos los días, ocupando sus puestos en las bases científicas y militares argentinas en Antártida. Me adelanto quizás un Sí. poco a alguna pregunta, pero si había, digamos, argentinos o criollos o gente que respondía a un gobierno que estaba en nuestro mapa, nuestro país se estaba como configurando. Cuando los ingleses hablan de la autodeterminación, ¿por qué no preguntamos por la autodeterminación de los que estaban en el momento en que ellos usurparon, no? Bueno, en realidad este es un tema que, digamos, hice una rápida, breve y a lo mejor confusa descripción de la postura histórica argentina y que hemos avanzado mucho en los foros internacionales sobre esta postura, ¿no? Sobre esta tradición de integridad territorial. La postura inglesa, fíjese que paradójicamente viene a defender esto de lo que nosotros definimos como autodeterminación, ¿no? Estos argumentos de la autodeterminación vienen, construidos a partir de, más allá por la década del 50, el mundo estaba en una posición, digamos, el mundo de la posguerra fría estaba en una situación complicada, y se piensa el principio de la autodeterminación para aquellos países donde las potencias hegemónicas estaban ocupando espacios de naciones soberanas, o sea que había en algún punto derechos de Estados-nación que estaban siendo vulnerados por las grandes potencias. En realidad hubo dos resoluciones, la 1514 y la 1541, corregime Chiqui si me equivoco. Imposible. No, por supuesto que me puedo equivocar. La primera de ellas es la que empieza a pergeñar este escenario internacional de la autodeterminación de los pueblos, y la segunda es la que le da un marco, digamos, una especie de marco más regulatorio, donde dice que se puede aplicar el principio de la autodeterminación en básicamente bajo tres supuestos. Un supuesto sería el nacimiento de un Estado independiente, siempre que haya una nación que sea reconocida como tal y haya un uso usufructuado de la violencia legítima en un determinado territorio. Y lo que sería, el segundo aspecto sería la libre asociación con un Estado independiente, y la tercera, la integración, la libre asociación y la integración con un Estado independiente. Ahora, fíjense que el principio de la autodeterminación, que termina siendo pensado como un derecho de los pueblos a no ser sojuzgados por las grandes potencias, en el caso de Malvinas es un derecho que está siendo reclamado por una potencia para conseguir, digamos, derechos soberanos sobre un territorio usurpado. O sea, este es el primer principio. Entonces, a partir de ahí, nosotros entendemos que el derecho de autodeterminación está pensado en la comunidad internacional para aquellos pueblos que están sometidos a una situación de dominación colonial, no a la inversa. Esto está
pensado, digamos, desde el principio de las negociaciones sobre los derechos soberanos de la Argentina. ¿Qué quiere decir? Que no puede ser invocado como un derecho de quienes, bueno, en última instancia, fueron impuestos por la metrópoli o por quienes están representados en esa relación de poder. O sea, si nosotros ejerciéramos el derecho a la autodeterminación de los habitantes en Malvinas, lo que estamos haciendo es reconocer a la metrópoli un derecho, sobre una población que fue implantada, que fue estructurada para ejercer dominación soberana sobre un territorio que fue ilegítimamente ocupado. Implantada es que fue traída. Bueno, eso es la segunda parte de lo que yo quería comentarles es lo siguiente. Como no era motivo tal vez de mi conversación abundar sobre las cuestiones diplomáticas, ustedes lo van a tener al licenciado Gonzalo Bustos, creo que el viernes que viene, y él se va a desplazar perfectamente sobre estos temas, lo va a hacer infinitamente mejor que yo. Yo vengo a aportar algo que sucedió aquí en el Congreso de la Nación, allá por el año 2004 aproximadamente, creo que Rafael Bielsa era el canciller argentino en el gobierno de Néstor Kirchner. Se conformó una comisión, ustedes estarán al tanto, la comisión del Observatorio Malvinas, Exacto. que tenía como objetivo incorporar elementos contra la autodeterminación, porque hasta aquí estamos tomamos las resoluciones, la 1514 y la 1541, y estamos diciendo que no puede ser aplicado para el caso de dominación colonial, en el caso de Malvinas, el principio de la autodeterminación. Sí. Una pregunta, no lo tenés que saber, pero la quiero tratar de establecer esto. ¿En qué momento el Reino Unido empieza a utilizar con el tema Malvinas, de la soberanía de Malvinas, el tema de la autodeterminación? Ya desde 1960 y antes empezaron, digamos, cuando el reclamo en Argentina se vuelve cada vez más insistente en los foros internacionales, Inglaterra siempre se avino al principio de la autodeterminación. Porque la 1514 y la 1541 es antes de la 2065. Claro, son del 50. Estamos hablando obviamente después tuvimos una serie de resoluciones, en el año 65, la 2065, que obliga a las partes a negociar sobre la soberanía, que esto es un tema muy importante. Que sí. No, perdón, ambas partes, ¿no es cierto? A ambas partes, dos partes. Exacto. Entonces hay un reconocimiento de disputa de soberanía entre el Reino Unido de la Gran Bretaña y la República Argentina. Entonces, en esta historia, la población que está en Malvinas no es parte de la discusión. El error diplomático que la Argentina puede llegar a cometer, tanto en el pasado, en el presente como en el futuro, es reconocer ese derecho de los pobladores. En esto hay que tener algún cuidado muy especial, porque inclusive en estas categorías, yo soy politólogo por deformación profesional, pero si fuera una persona dedicada a las relaciones internacionales, utilizaría con más cuidado las categorías, y más si las estoy exhibiendo o exponiendo en los foros internacionales. Si nosotros reconocemos como parte del litigio a la población, que no tiene nada que ver con reconocerle sus usos, sus costumbres, pero son población de origen británico, o sea, implantados por la colonia. Nosotros, acá viene la parte curiosa, cuando retomo el tema del Observatorio Malvinas. La creación del observatorio como comisión parlamentaria tenía como objetivo principal constituirse en un cuerpo de análisis técnico, histórico y sociodemográfico para encontrar nuevos argumentos contra la autodeterminación. Bueno, en función de ello, yo en aquella época era asesor de un diputado nacional de la provincia de Tierra del Fuego, que había sido vicegobernador de la provincia, de Daniel Gallo, el doctor Daniel Gallo. Y bueno, a instancia del equipo de trabajo, nos pusimos a trabajar sobre los censos de población de Malvinas. Y encontramos una cantidad de factores y de vectores, digamos, inclusive de crecimiento vegetativo negativo de la población de Malvinas hasta la guerra del 82. A partir de ahí nosotros empezamos a construir una serie de hipótesis de cómo esta población fue sosteniendo por la dominación colonial, pero al solo objetivo de sostener esa dominación colonial. O sea, nosotros bajo ningún punto de vista no estamos dejando de reconocer las particularidades culturales de los isleños. Sí estamos diciendo que son parte de la metrópolis, o por lo menos del Commonwealth, porque en estos datos que nosotros fuimos obteniendo, que si quieren los dejamos para analizarlos un poquito más adelante, encontramos que por país de origen, por cultura, por migración, en un porcentaje muy alto venían todos de la colonia. No sé si quieren un corte o... No. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo yo? Sí. Profe, Si él te deja. Si me deja. No, me gustaría saber si este recurso utilizado por el gobierno británico de implantar población en sus colonias, lo hace en todas sus colonias. Es una linda pregunta esa. Mira, yo le contaba, había tenido una previa con Chiqui que nos matamos hablando de Malvinas el otro día. Una linda charla tuvimos. Y yo tuve la oportunidad de viajar a Gibraltar. Hace un poco tiempo atrás. Y bueno, en ese viaje tuve la posibilidad de ser guiado por un gibraltarense.
digamos, para que trazar esos paralelismos. El gibraltarense se define como tal, no dice yo soy un súbdito de la corona británica, se construye una identidad. Si ustedes van a Malvinas, la población se construye esa identidad. Yo soy digamos, un habitante de Malvinas, no sé si llamarán un folclorense, o malvinés, no sé cómo se llamarán, pero ellos mismos se autodeterminan kelpers. Ellos se definen Kelmer. Bueno, fenómeno. Sí. Con todo el respeto que ellos se merecen, se puede definir como quieran, pero digamos, a los efectos concretos, prácticos, históricos de lo que estamos discutiendo, son ciudadanos del imperio. Entonces, algo parecido me generó a mí en el caso de este gibraltarense que operó de guía, que fue una persona muy simpática, que me nos comentó cosas muy lindas, nos mostró hasta los monos, está lleno de monos la isla de Gibraltar. Pero lo importante del relato, yo rescaté dos cuestiones. Primero, Gibraltar yo pensé que era un cascote, una piedra gigantesca que estaba pegada a España, y la verdad me encontré con una megalópolis. O sea, tiene un puerto de aguas profundas que llegó a ser una de las bases militares más importantes del Reino Unido, por lo menos hasta la guerra del 82. Después les digo por qué, por lo menos por lo que me comentaron en ese momento, y después lo investigué y es cierto esta situación. Y tiene 30.000 habitantes de población permanente y se autosustenta. No sé si sabían ustedes que Gibraltar no necesita recursos de la metrópolis. ¿Reciben subsidios? No, en este momento no. Por lo menos lo que ellos me decían es que, primero, la base militar, que llegó a ser una gran base militar hasta el 82. Decilo por qué. Porque esta misma gente me reconoce que en la guerra del 82 buena parte de la flota británica estaba fondeada en el puerto de Gibraltar, y después de la guerra de Malvinas quedó prácticamente desierta. O sea, muchos de esos buques ni siquiera volvieron a Gibraltar. Bueno, sabemos que muchos de esos buques fueron hundidos, otros terminaron desguazados de manera dudosa en la India, como un portaaviones que se supone que en vez de desguazarlo lo reconfiguraron, y el resto de la flota fue vendida entre comillas a Chile y a otra parte a Brasil y a otros países. Pero en términos concretos, la base de Gibraltar quedó prácticamente desmantelada. En términos de, digamos, presupuestarios, Gibraltar se sostiene. O sea, Gibraltar no es Malvinas. Aunque ustedes dicen, los españoles reclaman de la misma manera que nosotros. Pero para entrar a Gibraltar ustedes pasan por un aeropuerto internacional que tienen configurado ellos, donde con una barrera tipo tren pasan los colectivos o los coches para poder llegar hasta una playa central, donde ustedes hacen migraciones y entran a Gibraltar. Tiene 30.000 habitantes. Entonces yo le digo, la situación es distinta desde el punto de vista. Varios aspectos hay que considerar acá. Primero, la cultura local, realmente, para que se defina como pueblo, como nación, y definir una nacionalidad como gibraltarense. Primero son 30.000. Nosotros estamos hablando acá que en el mejor de los casos fueron 2.900 personas. Que ahora yo, si quieren, en el segundo bloque hablo del tema del censo y después les digo qué nos respondieron los funcionarios de Malvinas sobre este informe que nosotros hicimos en su momento. Entonces no sé si Patricia te responde la pregunta. No son situaciones comparables. Cada situación de dominación colonial tiene una particularidad. Esto es un enclave brutal que tienen en pleno territorio español desde hace muchísimos años, pero que los tipos han tomado el trabajo no solo de colonizarlo, sino de ir construyendo, digamos, ejes identitarios muy fuertes, ¿no? Que lo hicieron girando sobre una base militar. Ya está en una etapa superior, la base militar ya no tiene un sentido, por lo tanto, la colonia no tiene que destinar millones y millones de libras esterlinas al funcionamiento de esa colonia. En el caso de Malvinas sí, porque la base de Montpellier, dicen que ellos llaman guarnición, no es una guarnición. Tiene casi más personal la base militar que el resto de las islas. Entonces, creo que cada situación hay que mirarla en términos particulares. Sí creo que el tema de Gibraltar, como el tema de Malvinas, no correspondería al caso de autodeterminación. Primero porque no quiero salir de la red, me agarro un español y me rompa la cabeza. Porque yo creo que tienen el mismo derecho que nosotros, ¿no? Claro, una pregunta. Vi un artículo que decía el comité que no había visitado, que ha rehusado constantemente ir a las islas. No sé si ahora habrán ido el comité, el llamado C24. Sí, mira, sí, como que dice que no iban y estaban en desacuerdo. Esto fue hace unos meses, no sé si habrán llegado a ir ahora o seguirán en stand-by. Mira, si se concretó, la verdad no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que, bueno, en estas horas hubo un reclamo del Estado Nacional en los foros internacionales sobre nuestros derechos soberanos en Malvinas, pero bueno, quiero poner esa nota a pie de página con el uso de las categorías. Me parece que hubo cierto involucramiento sobre este derecho a autodeterminación de manera indirecta. Inclusive puede llegar a ser un error diplomático nuestro que habría que subsanarlo, me parece, por los canales formales. De cualquier manera, sacando este caso, a ver si te acordás de algo.
¿cuántos años nos cuestan después este tipo de errores diplomáticos? Y mirá, somos muy argentinos para estas cuestiones. Yo creo que Argentina sobre Malvinas, vos sabés que yo en un momento pensé que teníamos una política de Estado sobre Malvinas. Yo creo que vos agarrás a cualquiera, parás el colectivo ahora cuando salís, te tomás un taxi y vos agarrás a cualquiera. Si las Malvinas, ¿qué son? Argentina, te van a decir todo. Ahora, lo que no podemos dudar es sobre cómo se reclaman. Porque si nosotros vamos a dejar que se nos meta por la ventana el principio de la autodeterminación, evidentemente no estamos diciendo que las Malvinas son argentinas, porque estamos reconociendo una nacionalidad distinta de los pobladores que viven en Malvinas. Entonces, si tienen ejercicio del territorio y son una nacionalidad distinta, son un Estado-nación, flaco. O sea, no mejor ves más. Entonces, ¿qué vamos a reclamar a partir de ahí? Entonces, un principio va estrechamente vinculado al otro. Nosotros no podemos decir que las Malvinas son argentinas y que los que están ahí son una nacionalidad distinta a la británica. No lo podemos decir. Ni siquiera insinuarlo. ¿Lo estás autodeterminando? Los estás autodeterminando solo, porque en definitiva, un Estado-nación, ¿cómo se constituye? Por una nacionalidad, una población, un pueblo que se constituye por una nacionalidad. Esa nacionalidad, digamos, tiene valores culturales compartidos, una historia, una tradición y un ejercicio soberano de territorio. ¿Se entiende? Es un debate muy vigente en estos días. Yo el otro día hablaba con Chiqui y hablábamos de lo que estaba pasando en Cataluña, en algunos espacios territoriales en Europa, pero si vos querés podemos estirar el concepto y nos podemos ir hasta las poblaciones mapuche, cosas por el estilo. El tema de las nacionalidades no es un chiste, no se puede tomar a la ligera. Nosotros no podemos aceptar, con todo respeto que me merecen los pueblos originarios, que no reconozcan digamos la nacionalidad argentina dentro de mi territorio. O sea, yo puedo aceptar hasta la reforma agraria, pero no que me cuestionen la integridad territorial en nombre de una nacionalidad. Te lo digo yo, que soy nacido en Argentina y tengo ciudadanía ítalo-argentina, pero no se me ocurriría irme a Roma a reclamar un pedazo, digamos, este pedazo de tierra me corresponde por derechos ancestrales o cosas por el estilo. No sé si soy confuso, seguramente lo soy. No sos confuso, pero lo que sí me queda claro es que un error diplomático de envergadura puede llevar a retrasar años algunos pasos adelante que se han dado. Muchísimos. Muy bien. Y te digo más, si vos me permitís, meto una última nota a pie de página y traje un párrafo para leerles. Y esto les aclaro, no es marketing de ningún gobierno ni nada. Estamos hablando de Malvinas. Y Malvinas, vuelvo a repetir, debería ser una política de Estado y que debería superar a cualquier gobierno. Y ponernos de acuerdo sobre lo que vamos a decir y lo que no vamos a decir, ¿no? Antes que lo digas, te lo voy a comparar con lo que está sucediendo en estos momentos en México. El Estado mexicano no está teniendo la reacción que necesita el pueblo mexicano, pero sí la está teniendo el pueblo. Sí. Es una cosa muy, muy impactante que está pasando. Les recomiendo a todos que lean una nota de La Nación del día de ayer sobre qué está haciendo el pueblo mexicano. Es como que el pueblo está siendo más soberano que el Estado dentro de su territorio. Sí. Perdón, quería decir excelente, eso. no. Igual quiero decir algo antes de ir a la pausa. Me parece que reconocer el derecho a autodeterminación no es retrasar, sino capitular directamente. Sí, es una capitulación. Sí. Exacto. El ejercicio del territorio ya lo tienen, vos le reconoces el derecho como pueblo con una identidad nacional y se acabó la discusión, ¿no? Perfecto. ¿Qué ibas a leer? No, un parrafito, pero no sé. Adelante. No, pero es cortito. Adelante. El último hito sobre, digamos, reclamo digamos, contrario a la autodeterminación de la población de Malvinas fue en el Comité de Descolonización en el año 2004. Y yo quiero leerles algo que dijo en su momento el canciller argentino, por supuesto, sobre esta cuestión. Dijo, Rafael Bierza era el canciller en aquel momento, dijo: sostener que los habitantes de las islas tienen derecho a la autodeterminación los erigiría en árbitros de una disputa territorial de la cual el país que los ha implantado es parte. Es decir, el poder colonial convalidaría su propia usurpación y se convalidaría a sí mismo. ¿Se entiende? Si la población la implantaron ellos y ellos se autodeterminan, la realidad sería una negociación de soberanía absolutamente despareja. ¿Cuánto dinero reciben por mes los kelpers aproximadamente? No sé cuál es el producto per cápita, pero es importante. Sobre la última parte querría hablar sobre el dinero británico en empresas en Argentina, que me parece que... Con ese dinero yo también quiero autodeterminarme. Y sí, yo también. Nos vamos a una pausa corta y ya venimos. Segundo bloque de Malvinas No Te Olvido, el programa de la Comisión Combatientes de Malvinas APL. Aquí en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Continuamos con nuestro compañero Fernando Bonsangue. Me encanta buena sangre decirte. Licenciado en Ciencia Política UBA, magíster en Ciencia Política y ADES Universidad de San Martín, presidente de la Asociación Profesionales para la Nueva Argentina. Vamos a hablar de este informe, vamos a hablar de datos de 2004. Contanos, Fernando. Bueno, en el año 2004... en el año 2001 se hizo el último censo público de Malvinas.
Sobre ese antecedente y la información que se había recabado, se hizo un informe en el cual se alcanzaron alguna serie de conclusiones sobre cómo había sido el crecimiento negativo vegetativo de la población de Malvinas hasta el año 82. Negativo vegetativo es que hay cada vez menos población, hay personas más. Les iba a contar, Okay. excepto en el año 31 la población de Malvinas fue decreciendo. O sea, hablamos de población neta, no del personal militar militares afectados, porque hasta el 82 era una pequeña guarnición realmente. Hoy realmente es una base de alta complejidad operativa. Algo de 120 soldados. Exactamente. Ahora estamos hablando de 1.700 aproximadamente. Bueno, ¿qué sucede? Cuando se publica este informe en el ámbito del comité, de la comisión de, ¿cómo se llama? El Observatorio de Malvinas, toma conocimiento los CALPERS de esta situación y se genera un debate, ¿no? Un debate que se vuelve rico. Ajá. Porque realmente también traje para leerles, me tomé el trabajito de traducir lo que dijeron los medios CALPERS sobre esta cuestión y nos mataron. O sea, Penguin News. O sea, de Penguin News, sí, nos cuestionaron nuestro informe. Pero primero les quiero comentar qué hicimos nosotros para ver si realmente fuimos merecedores de semejante crítica. Que a lo mejor sí lo fuimos, pero en realidad nosotros encontramos que hasta la guerra de Malvinas, primero Malvinas no era, en términos generales, tenía 1.813 habitantes y prácticamente vivía de la exportación de la lana que la operaba una sola compañía, de la Falkland Islands Company. Sí. La tasa de crecimiento demográfico era negativa desde el año 1921, con excepción de 1931. Desde esa fecha hasta 1980 el crecimiento de la población era negativo. O sea, si ellos no se tomaban el trabajo de ir encontrando la manera de estimular el traslado de personal, que en realidad era personal militar, pero afectado a tareas civiles de la base, su crecimiento hubiese continuado de manera negativa. Y si la guerra de Malvinas no hubiese existido, probablemente, no digo que iba a quedar deshabitada, pero hubiese quedado una base. Puedo interpretar que estaban queriendo mantener este enclave colonial en el Atlántico Sur y cerca de la Antártida. No les importaba el crecimiento de la población, les resultaría barato en ese momento. Entonces querían mantener eso. Nosotros no cuestionamos eso. Ellos estaban ejerciendo una política de dominación de territorio, de presencia en territorio. Nosotros lo hacemos en la Antártida. Ahora, cuando llega el momento de la autodeterminación, no me digas que eso es una población autónoma. Esa es la discusión. A ver, ellos estaban en todos sus derechos. Y por mí podría haber armado, no sé, un transatlántico y bajar 4.000 personas para vivir en Malvinas y estaban en todo su derecho de hacerlo. Pero no me pueden decir que esa gente después tiene derecho a autodeterminarse. Exacto. De hecho, lo que decías vos, en la década del 70, 73, 77 hubo dos grandes desabastecimientos de las islas donde quien fue a abastecer fue Argentina. O sea, se estaban olvidando de ellos, estaban abandonando. Lo único que querían era el enclave, nada más. De hecho, Chiqui, después del 82 y digamos y con la potencia que ha tenido todo el tema de la base de Mont Pleasant, se diversificaron mucho las actividades económicas. Cuando nosotros vemos como una señal de fortaleza la exploración hidrocarburífera en lo que ellos definen como su plataforma exclusiva, muchos lo ven como una fortaleza. Yo te digo, a veces lo veo casi como una debilidad, porque si ellos quedan en la situación de Gibraltar, como les contaba en el bloque anterior, muy probablemente queden desfinanciados. O sea, tienen que encontrar otros mecanismos de financiamiento, porque la verdad que el costo colonial se les hace cada vez más alto, y de eso quería avanzar un poquito más adelante. Entonces, sigo con el censo. Decíamos que ese crecimiento de 1921 fue negativo. Les aclaro que, miren, para que tengan una idea, en 1921 había 2.094 habitantes, y en el censo del 2001 tenía 2.913. De eso estamos hablando, de población. Según el censo del 2001, les decía que tenía 2.913 personas. En el mismo censo que publican los CALPERS, las islas Sandwich del Sur y las Orcadas del Sur no tenían habitantes. De última, devolveme, que también se van a autodeterminar los pingüinos. Claro. Los pingüinos. ¿No? Evidentemente. No. Y lo que sí se vuelve cada vez más claro es que, de alguna manera, ellos van dibujando los censos con la población civil afectada a tareas militares de la base. O sea, si ustedes analizan... Hablamos de chilenos, filipinos... Claro, no, tengo los datos. O sea, a ver, fue tan molesto nuestro informe que nunca más prohibieron la publicación de los censos por 100 años. Esto pasó en el año 2004. Prohibieron la publicación de los censos por 100 años. Sí. Así fue. ¿Cuál es el riesgo de conocer? Y esto que te voy a seguir comentando. Mirá. Por otro lado, en el caso de los residentes, mirá.
apenas 1.500, te hablo del censo del 2001, apenas 1.558 personas sobre un total de 2.913, o sea, el 53.48% de los habitantes de Malvinas, me estoy refiriendo, hacía más de 10 años que vivía en la isla. O sea, solo el 53%, o sea, 1.558 personas vivía hacía más de 10 años. Quiere decir que el resto son todos migrantes jóvenes. También hablamos del crecimiento vegetativo, que nosotros habíamos hecho una proyección de que la población podría haber llevado a 1991 a tener 1.697 habitantes, de haber continuado la misma tendencia. Tenemos también de aquel censo las tablas. Yo les voy a dejar todo esto a ustedes para que se hagan un picnic, porque la verdad que si, lo pueden analizar. Allá no hay mucho más de eso, pero si ustedes se fijan, por país de nacimiento, teníamos del Reino Unido, te hablo del censo 2001, siempre 1.326 personas, de 2.900. 925 de la isla de Santa Elena, 423 de la Antilla. Si yo empiezo a mirar todo el Commonwealth, lo que puedo llegar como conclusión es que si sumamos 1.326 habitantes no habían nacido en las Islas Malvinas y provenían del Commonwealth. O sea, evidentemente, de no haber implantado población, no pueden haber ni siquiera sostenido, haber compensado el crecimiento de la población vegetativa. Estos en realidad, nosotros en su momento los legisladores lo pensaron como nuevos argumentos para la autodeterminación. Nosotros cuando se publica este informe del observatorio, obviamente tuvimos una respuesta. Les aclaro que hubo, primero en The Penguin News, en su multimedio monopólico malvinense, lo digo con todo respeto, creo que les aclaro que nosotros a veces jugueteamos bastante con las redes sociales con la gente de Malvinas. Cada tanto ellos nos chicanean y nosotros respondemos. Y se plantean diálogos simpáticos. Pero en realidad no hay nada de malo en esto, ¿no? ¿Cómo qué diálogo simpático? Yo creo que en una oportunidad, creo que en el gobierno anterior la presidenta había tomado una definición sobre Malvinas y bueno, ellos salían a burlarse de estas cuestiones y en realidad uno salía a decirle, bueno, mira, vos no sos otra cosa que un ciudadano británico. O sea, vos no me podés decir que sos algo parecido a un nativo malvinense, en principio. Y con esto no le quito ningún mérito. Les aclaro que en este censo surgen que hay un puñado de... Mire, por ejemplo, 21 personas del censo del 2001 habían nacido en China. No me pregunten cómo Pepino fueron a parar ahí. No, si ustedes les leo esto, había de todo. Pero bueno, ¿qué más le puedo comentar sobre este informe? Es como plebiscito de hace 2 años, digamos. Se votaron todos. Sí, claro, sí, hasta los muertos. El 8... En el año 2006 tenían pensado un censo. ¿Y qué pasó? Bueno, en el 2006 sacan una ordenanza, digamos, para decir que el cuerpo legislativo de ellos, para mí no es una legislatura provincial ni un Congreso Nacional, sino un Consejo Deliberante, ¿no? Su cuerpo legislativo. Saca este tema y dicen, en ese mismo informe de prensa, yo lo traduje, a lo mejor acá no está bien traducido, y dice... En el censo, esto lo dicen los Kelpers, en The Penguin News, dice, en el censo 2001 registra una población residente de 2.379 personas, ¿recuerdan? Que hablamos de eso. Esta cifra, excluye a los 1.700 militares y civiles ubicados en el complejo de Mont Pleasant, ¿está bien? Y otros 112 residentes temporalmente ausentes en la noche del censo. Uy, perdón. Los residentes ausentes son esos. 112. En la noche del censo, fíjense que los tenían contados, eran 112, vengan por favor. Claro. Nos quedamos sin voto. Bueno, entonces, la población es joven, dicen ellos, con un 79% de edad de 55 años y menos, 1.892 personas. Mirá lo que estamos hablando. ¿79% de en qué edad? 55. De 55 y menos. Ok. Y más del 94%, escuchá esto, lo dicen ellos, más del 94% reclama el nacimiento o descendencia británica. Ellos mismos lo dicen. Dicen los abogados a confesión de parte. Exacto. Esto lo dicen ellos, ¿eh? Entonces, muchos isleños pueden rastrear sus orígenes, dicen ellos, desde hace más de 150 años hasta los próximos días del asentamiento. Y acá dice, bueno, fíjense cómo estaban distribuidos. En la capital Stanley estaba el 99%, después había 4 que estaban dando vuelta por ahí, no sé, teniendo amoríos con las ovejas. Pero bueno, sigamos. El clima es buenísimo para eso. Yo te digo, el clima es buenísimo, por eso estaban ahí. ¿Las ovejas votan? Mira, las cuentan. Las cuentan, ¿no? Después las necesitan contar. Bueno, después que sale el informe del observatorio, aparecen 2, concejales del Comité Legislativo de las Malvinas. Vos, Chiqui, los conocerás, fueron
muy militantes de la causa de la autodeterminación. Uno es Mike Summers y Janet Robertson. Sí, señor. Estas dos personas Mike Summers sigue en la actualidad. sigue todavía. Bueno, ahora tienen un gobernador que directamente es militar, no sé. Exacto, sí, Exacto. sí, es militar. No es un Sí. dato menor. ya Que directamente- es lo que hablábamos otro día, seguramente debe ser algún excombatiente o combatiente realmente, porque sí, con todas las guerras que Es que desarrolla la cuenta es muy Inglaterra por- fácil, Chiqui. Si vos tenés 3.000 personas y le sacás 500 que son población civil afectada a la base y tenés 2.500 en la base, es una base militar. Exacto. O sea, es Cuba sin cubanos y con Guantánamo. Ok. Entonces, el análisis de dicen estos señores, dice, fíjense, nos pegaron lindo, ¿no? Pero está bueno el debate. El análisis de las estadísticas demográficas presentadas carece de cualquier tipo de rigor intelectual. Yo les agradezco la consideración. Y es ilustrativo del tipo de pensamiento superficial, también lo agradezco, que deriva del deseo de interpretar los hechos para fines políticos egoístas. Sí. Ajá. En esa parte no se equivocan. Superficial, egoísta. En esa parte no se equivocan. Sí, había un fin egoísta, porque yo creo que las Malvinas son argentinas y yo quiero que vuelvan al patrimonio de mi Estado-Nación. Porque es donde nunca deberían haber salido. Y dicen, entre otras cosas, que nosotros hacemos un uso amañado de estas categorías. Fíjense, dice que el derecho a la autodeterminación no es la única reserva, no se reserva únicamente para las poblaciones indígenas. ¿Quién dijo eso? Al contrario, nosotros, tanto la resolución 1514 como la 1541 de las Naciones Unidas, como explicamos al principio, así de manera rápida, eran un mecanismo protectorio de los pueblos con entidad nacional para que las potencias hegemónicas no lo usurpen los territorios. Estos lo interpretan de la manera exactamente al revés. Después nos pegan con roca para adelante con todo lo que a ustedes se les imagina. Lo que quiero decir es lo siguiente. Dicen estos muchachos que todos los países del Nuevo Mundo, claro, nosotros somos el Nuevo Mundo, en algún momento de su historia habrán tenido más inmigrantes que nativos. Lo cual Es normal. es normal. Sí. Nadie dijo Excusa eso. fácil. Entonces, ¿qué nos dicen estos dos concejales finalmente? Dicen que, como cualquier democracia moderna con una economía en desarrollo, eso se defiende de esa manera, las Islas Malvinas operan una política de inmigración coherente, diseñada específicamente para beneficiar económicamente, políticamente y socialmente a las islas. Pero están, en definitiva, abonando nuestra propia tesis. Porque están diciendo que, en realidad, ellos no están en condiciones de manejar olas migratorias. Esto lo maneja la colonia. Ellos son los que dicen, señores, vayan a trabajar de qué allá. A ver, insisto. Kelper. Trabajen de Kelper. Están en todo su legítimo derecho de hacerlo. Porque el ejercicio soberano reclama de aquel que en un momento quiere hacer valer esta cuestión la ocupación territorial. Algo que lo han hecho eficientemente desde 1833. Está fuera de discusión. Lo que estamos discutiendo es si las personas que tienen radicadas ahí para ejercer ese derecho tienen derecho a la autodeterminación. Nosotros decimos que esto lo tienen que negociar el Reino Unido, la Gran Bretaña y la República Argentina. Y se acabó la discusión. Igual la eficiencia, digamos, de 1833 es por la fuerza, más que todo. Y mirá, de esto no hay ninguna duda. Porque también está todo este tema de que no hubo resistencia. A ver, ¿vieron cuando nosotros analizamos, por ejemplo, como dice Botona, la reducción de la unidad, cuando el Estado-Nación incorpora la Patagonia, dice, bueno, que Roca avanzó sobre los indios y todas estas cuestiones, que de hecho ese ejercicio existió. Cuando vos tenés que cerrar la frontera de un Estado-Nación, evidentemente, esto no es una situación simpática para nadie, pero cuando el ejercicio se da y se respeta la población empieza a construir una identidad nacional y ejerce soberanía sobre el territorio, se construye un Estado-Nación. Esto está fuera de discusión. De hecho, el Commonwealth tiene muchas de estas experiencias en sus colonias. Inclusive ellos también reconocieron el derecho de algunas naciones a avanzar, digamos, que aceptaron salir de esa situación de dominación colonial. Entonces, en realidad no estamos haciendo una observación sobre el ejercicio de dominación, que de hecho, insisto, la han ejercido y pusieron todo para sostenerlo desde 1833. Lo que decimos es, hay un reclamo que involucra a dos estados, dos naciones soberanas sobre un territorio que sí fue usurpado. Entonces, fíjense, dijimos que nosotros teníamos nuestra historia de reclamo basada en la integridad territorial y digamos, en todo el proceso de dominación que hizo que la colonia usufructúe parte de nuestro territorio. Y
y ellos avanzan sobre el principio de la autodeterminación. Y nosotros agregamos nuevos elementos a la autodeterminación, ellos esconden los datos censales por 100 años y nos insultan diciendo que nuestros argumentos son, digamos, de alguna manera hacen un uso caprichoso de algo que a todas luces ellos mismos estaban diciendo. Ellos mismos estaban diciendo. Entonces, uno puede equivocarse, pero por eso está el debate. O sea, nadie se niega al debate. Les aclaro que esto es propiedad de los diputados que forman parte de la comisión, no es propiedad mía. Yo participé humildemente en esta construcción y yo estoy muy orgulloso, inclusive, que en una de estas notas hasta hayan insultado a uno de nuestros diputados por haber participado y haber hecho alguna declaración pública relacionada con este informe, porque me parece que está bien que esto suceda. Entonces, si nosotros tenemos un litigio de soberanía y tenemos una política de Estado, lo que debemos hacer es definirnos sobre los elementos sobre los que vamos a construir esa política de Estado para reclamar en los foros internacionales. Acá nadie habla de ningún uso que no sea diplomático, digamos, ningún factor que no sea diplomático para la recuperación. Entonces, lo que sí hay es un diseño estratégico. Si nos ponemos de acuerdo sobre esto, no podemos estar un día llevando ositos Winnie Pooh y al otro día haciéndonos los bravucones, diciendo porque las Malvinas son argentinas, ¿verdad? Y dejar que algunas cosas sucedan, por ejemplo, alegremente. Como lo que yo les quería comentar sobre algunos intereses concretos de compañías británicas que operan no solo en la zona adyacente a las Islas Malvinas, sino que operan en nuestro territorio sin ningún tipo de restricción, que no deberían tenerla, está claro, ¿eh? No, yo no digo que deberían tenerlo. Sí, nosotros tenemos que aceptar que tenemos un sobrecosto nosotros también de control sobre territorio ocupado. Si quieren les explico un poco qué sería esta idea. La única manera que nosotros tenemos de avanzar sobre la diplomacia sin digamos, tener la capacidad de disuasión bélica, que sería un absurdo absoluto, ¿está claro? Antes que alguno piense, se llevaron un pelado nacionalista, loco, que quiere la guerra. No estoy diciendo eso, quiero que se entienda bien. Lo que sí estoy diciendo es que toda la operación Malvinas para la colonia tiene que ser cada vez más cara, no cada vez más barata. Hubo algunos intentos, por ejemplo, de que los buques no fonden en puertos del Mercosur. Esto es medio, se vuelve un poco difícil de controlar cuando está fuera de la jurisdicción nacional. Pero lo que sí resulta evidente, que si la operación Malvinas para la colonia es cada vez más económica, ellos van a sostener su reclamo en los foros internacionales, el tiempo que quieran, nos van a seguir hablando de autodeterminación hasta el día de, no sé, de juicio final. Entonces, creo que a partir de ahí, nosotros tendríamos que tener algún tipo de control para que el costo colonial no sea tan económico. Nosotros deberíamos ejercer nuestro derecho soberano, más allá de la zona de exclusión que ellos definieron. Me refiero a la plataforma marítima que ellos se reconocen, fue, digamos, en las Islas Malvinas y las islas ocupadas del Atlántico Sur, como para tratar de ejercer nosotros nuestros derechos. Para eso sí necesitamos... ¿Cómo? Bueno, ahí hay un tema. Nosotros, como usted, miren, porque, perdón, también Argentina ha centralizado en la ONU y en distintos foros internacionales eso está muy bien. Su reclamo y está muy bien. Ahora, todavía no las recuperamos. ¿Qué más podemos hacer? A mí me parece que tenemos que insistir en los organismos internacionales. Repito, que para mí es un concepto liminar esto que les dije en un momento y que ustedes asintieron. Nosotros tenemos que poner de acuerdo sobre cómo reclamar. No podemos tener la más mínima fisura sobre este concepto de la autodeterminación. No podemos decir, bueno, pero los Kerper en realidad comen con la mano izquierda. No, los Kerper son británicos y comen como los británicos y manejan por la izquierda como los británicos. Porque son una población que está radicada por la colonia para digamos, ejercer ese dominio colonial. Punto, ¿no? No son una cosa distinta que nació ahí con una identidad propia, no hablan otro idioma, no tienen otra cultura, y ellos se reclaman británicos, por definición. No es que ellos dijeron, ahora empezaron a darse cuenta que si seguían fogoneando esta idea de que ellos eran británicos, quedaban fuera de la discusión. Pero, sí. No, estaba analizando lo que vos estabas diciendo y esto es parecido a lo que fue el conflicto, digamos. A ver, durante el conflicto el primer paso fue recuperar las islas. Ahora, ¿por qué tuvo...? No estaba en cuenta el segundo paso, que iba a venir la flota, que íbamos a entrar en guerra. No estuvo en cuenta eso. Pensaron que se recuperaban las islas, se ponía un gobernador, se ponía una guarnición de 600 soldados y de ahí en más se luchaba en Naciones Unidas, digamos, ¿no? No pasó eso. Al toque mandaron la flota, bueno, es tema para otro programa. No había un plan B, no había un segundo paso, porque después lo que hicieron llegaron de la isla de 10.000 soldados y bueno, había que aguantar los trapos, hasta ver si había alguna forma de destrabar diplomáticamente. Eso por un lado. Lo que vos estás diciendo es, bueno, toda esta
esta conformación, digamos, diplomática en todos los foros internacionales, y como hasta hace poco o a la actualidad teníamos un respaldo de un gran porcentaje de países, Lo ¿no? tenemos En nuestro todavía. reclamo, lo seguimos teniendo. Sí, sí. Hasta ayer, sí, ¿no? Sí, Perfecto. Diplomáticamente sería el primer paso, ¿no? Que ya está cumplido, digamos, o hay que seguir manteniéndolo. El segundo paso, eso es lo que hay que pensar. El segundo paso, ¿cómo sería? Lo Mira, diplomático está, digamos, se hizo un ejercicio sobre eso con grandes resultados. Mire. El segundo punto. El segundo punto me parece, mira. Perdóname, lo ibas a decir, pero lo quise decir para hablar un está muy poco. bien, o sea, lo que se está haciendo en los foros internacionales, vuelvo a repetir, yo lo único que sería muy cuidadoso en el uso de las categorías, no utilizaría ninguna categoría en ningún foro internacional, sea el gobierno que sea, chiqui, cualquiera. Cualquier gobierno argentino no puede cometer el error de utilizar alguna categoría que se pueda ser interpretada en principio como que le estás dando cierto guiño al principio de la autodeterminación. Eso no puede ser. Nosotros debemos negociar con Gran Bretaña. Claro, bueno, ¿Qué es eso, lo que dispone las resoluciones de Naciones Unidas? eso Tenemos se que estaba obligar. llevando a cabo, digamos. No sé de quién más, pero se estaba No, llevando a cabo yo creo que el tema de quiero pensar que no nos vamos a salir de esta línea histórica. o sea, vulgarmente se decía, no es una mesa de 2, sino de 3. Mira, insisto, no podemos estar repartiendo ositos Winnie Pooh para caerle simpático a un pueblo que nunca se va a definir, porque no son parte de la discusión. Mire, si mañana si quisieran autodefinir como argentino, que sería una utopía, tampoco sería parte de la discusión. Te robo 2 segundos nada más porque es interesante, más interesante lo que decís vos. Durante la década del 70 sucedió lo del Osito Winnie Pooh, nada más que lo único que se hizo fue hacerle la pista, llevar IPF, llevar gas del Estado, llevar Encotel, bueno, una buena relación, un puente aéreo, los kelpers venían al continente a estudiar en la universidad, hacia su secundaria, bárbaro. Cuando recuperamos las islas, a nosotros, los kelpers se olvidaron de todo eso. Y tuvimos muchísimos heridos por armas civiles. Bueno, ¿sí? de hecho, o sea, nunca vas a poder. Le por habíamos eso yo dado de creo, todo. Chiqui, así como digo, bueno, nos ponemos de acuerdo sobre cómo vamos a encarar, digamos, la discusión. Hay cosas que tenemos que estar de acuerdo. Por la vía militar no es una vía factible. Sería estúpido pensar digamos, en esa Aparte, vía. viejo, Fernando. La segunda cuestión es, bueno, el reclamo, digamos, soberano, pero efectuado en los foros internacionales, con un discurso monolítico. Y el tercero es el costo colonial, que es sobre el que yo quería hacer hincapié. Príncipe, todo lo que tenga que ver con el costo colonial nosotros no podemos asentir. Y esto también tiene que ser una política de Estado. ¿Qué quiere decir? Si la en Chile quiere volar directamente desde Aeroparque a las Islas Malvinas, nosotros no se lo tenemos que facilitar. Exacto. A mí que me perdonen, la gente que vive en Malvinas se tiene que tener un traslado urgente a algún lado, pero nosotros hay cosas que no podemos facilitarle. Con lo mismo que los fondeos de los buques. Nosotros tenemos que ejercer nuestro poder de policía más allá de, digamos, la zona de exclusión que ellos autoimpusieron. Lo cual implica que si tocan cualquier buque que está haciendo logística en Malvinas y toca nuestra plataforma continental o nuestro mar exclusivo, nuestra zona económica exclusiva, digamos, marítima, tenemos que hacer como vieron cuando van con el auto y te para la policía en un retén, que te dice, a ver, pare, documentos, por favor, señor, para el barco, ¿lo puede fondear? Sí, cómo no. Bueno, ¿qué lleva en la bodega? No importa, lo tenemos 3, 4 días fondeado. Fortuna. Y es dinero. Todo es dinero. Todo lo que tenga que ver con facilitarle el costo de la operación colonial. Otros podrán decirme, a lo mejor en un principio más, digamos que yo estoy dispuesto a que lo debatamos, que alguien puede decir, no, pero si nosotros regalamos sitio Winnie Pooh y le hacemos la pista y nos vamos integrando culturalmente, nunca, jamás nos van a elegir. Esto lo tenemos que aceptar. Nosotros, ya pasó. si queremos honrar nuestro legítimo reclamo y digamos a nuestros héroes de Malvinas, me parece que lo primero que tenemos que hacer, en esto no podemos dudar. Me parece que la operación, el costo colonial tiene que ser cada vez más caro. ¿Y cómo se financia esto? Porque vos me decís, bueno, ¿y cómo lo interceptás? ¿Cómo llegás a hacer esto? ¿Cómo haces para presionar a los puertos del Mercosur para que no fonden los buques que van a operar sobre Malvinas? Miren, ¿ustedes tienen idea cuántas empresas tienen capital británico y que operan en Argentina libremente? Y que 2.500 por ahí o sí, más. pero te puedo nombrar la envergadura de las empresas. Yo me tomé el trabajito de buscar parte de estos antecedentes para que vean la magnitud de las empresas que hoy giran remesas a sus casas matrices en Inglaterra. ¿Quieren ir al corte? Bueno. ¿No? Ya nos vamos. Ya nos vamos. Falta. Tenemos, Bueno, entonces, tenemos 2 minutos, por favor. Sí. esto es muy breve. Mirá, yo digo, Por favor. solamente en hidrocarburos, por ejemplo, Metrogas, Shell, la British Petroleum, obviamente. Alimentos y bebidas, Unilever, Cadbury, Schweppes, artículos de limpieza, Ogilvy, Unilever, cigarrillos, Nobleza Picardo, bancos, Banco Patagonia, HSBC, Standard Bank, Dunlop,
Yo no digo que, a ver, La mayoría formadores de precios también. Pero, Mirá, pero, por favor, lo quiero dejar esto, déjeme redondear una cosa. No estoy diciendo que no dejemos que inviertan en la Argentina. Por favor, no soy tan anacrónico ni como nos definieron en su momento los Kelper sobre nuestra manera de entender los datos censales. Que lo hagan alegremente. Yo digo, una pequeña tasa, digamos, sobre las remesas, pequeña, muy pequeña. Que vengan, que inviertan, que hagan negocios en nuestro país, encantado de la vida. Pero una pequeña tasa que tenga como objetivo, por ejemplo, fondear lo que necesitamos para ejercer el control sobre el Atlántico Sur y ejercer nuestro poder de policía. Nosotros tenemos que comprar buques, los buques hay que ponerle combustible, hay que pagarle el sueldo al personal de prefectura y de la Marina que va a estar involucrado, necesitamos aviones de intercepción. Hay una serie de cuestiones que se necesitan. Y esto no es, entiéndame, no es para declarar la guerra a nadie, no soy tan idiota. Estoy diciendo, si ellos van a ejercer su poder de policía dentro de su zona económica exclusiva y las Islas Malvinas, y lo están haciendo. ¿Ustedes creen que nosotros podemos pasar con un avión arriba de las Malvinas? ¿En este momento? No. Imposible. Bueno, Imposible. Bueno, Imposible. entonces, bueno, ya estamos. Fernando, Nos qué están echando. bajón, la verdad que Nos bajón. están echando. Sí, Nos están Fernando, sacando la silla. quedás invitado para otro programa. Sí. Arreglemos, por favor, porque de todos los tips que puse, Impresionante. claro, hablaste de todo. De todo. Perdonen pero la verba, ¿no? El entusiasmo. espectacular, Es espectacular. militancia esto, Aparte, la chicos, verdad, en realidad. se profundizó el tema autodeterminación, que era una de las cosas más importantes. Bueno. ¿Cierro yo? Cierre usted. Bueno, no, sinceramente, recontra agradecerte. Y aparte, la verdad, me pasó el otro día cuando me encontré con él, que charlamos más de 2 horas. Hablamos te vas de- rico, pero mal, como dicen los chicos, mal. Así que bueno, Te vas gracias, gordo Fer. de conocimiento. Gracias, No, gracias a sí, ustedes. totalmente. Hicieron previa juntos. Y sí, totalmente. Y quedás invitado a un nuevo programa, por favor, te lo Ricardo, mandamos un beso a pedimos. Ricardo Daer. Exacto. Y quédense con palabras dibujadas ahora. Así es, en el siguiente el próximo programa. Muy buen fin de semana para todos. Muchísimas gracias.